Hace unas horas atrás, el gobierno de Níger le ha pedido al embajador francés que acudiera a una reunión para que explicara ciertas actitudes y actividades que lleva a cabo en su país, en Níger. Consideran que la actitud del embajador, no sé si sospechosa o hostil contra el gobierno de Níger. El embajador no se presentó y, como corresponde, le dijeron: bueno, si usted no viene, retírese. Tiene usted 48 horas para hacerlo. El embajador en cuestión ha estado muy vinculado a ciertos procesos de instalación de una planta de energía eléctrica a partir de paneles solares que sirven básicamente para cubrir las necesidades de cierta industria francesa en Níger. Pero sobre todo se le ha visto muy vinculado a ciertas conversaciones, parece, con aquellos que no quieren irse. Bueno, la respuesta del gobierno de Níger ha sido: señor, 48 horas para que usted se vaya. El embajador francés en Níger habló con el presidente francés Macron y le dije: nos quedamos porque nos quedamos. A nosotros nos da la gana de quedarnos y nos quedamos, y han decidido quedarse, llevando la situación a un momento muy difícil y crítico, porque, respuesta de esto, cientos o miles de ciudadanos de Níger han salido a las calles a manifestar su indignación y además han señalado que van a tomarse la autoridad por sus manos, por utilizar un término, y van a hacerle una visita al lugar donde tienen sus efectivos los franceses y combinarlos amablemente a que se retiren. Para hablar sobre el tema y profundizar de esto y otros temas, nos acompaña Sergio Rodríguez Helfenstein, espero pronunciarlo bien. Él es doctor en ciencias políticas, un extraordinario analista político internacional y, sobre todo, un hombre apasionado del concepto de la patria grande. Sergio, hermano querido, gracias por estar con nosotros. Un abrazo inmenso. Gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es agradable conversar contigo, así que de verdad te agradezco mucho la nueva invitación. Impresiones de esta decisión del embajador y del gobierno de Francia de no retirar su embajador a pedido del gobierno de Níger. Mira, yo tal vez de formación o por mi vocación académica, profesoral, docente, siempre trato de analizar los fenómenos en lo coyuntural, pero también en lo estratégico. Porque lo coyuntural te informa, pero el análisis de lo estratégico es lo que te forma. Entonces, si nosotros queremos utilizar estos instrumentos que tenemos y estos espacios como el que tú tienes para formar a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestros luchadores sociales y populares, nosotros tenemos que analizar los elementos en el ámbito estratégico. Y en ese sentido quiero decir que hay que recordar que la diplomacia es una institución medieval. La diplomacia se creó después en el siglo XVII, después de la guerra de los años de los 30 años, cuando se crean los estados nacionales en Europa. Y fíjate que todavía hoy, en el siglo XXI, a los embajadores se les llama extraordinarios y plenipotenciarios. Un embajador es un excelentísimo señor o señora extraordinaria y plenipotenciaria. ¿Por qué es excelentísimo? Porque eran dotes que le daba el rey. Le decía: usted es una persona excelente, es excelentísimo, y por eso me va a representar y yo le voy a dar plenos poderes. Por eso es que usted va a ser un embajador plenipotenciario, para que yo, representante de Dios en la tierra, le conceda a usted la representación mía fuera del territorio, en el territorio determinado. Entonces, eran extraordinarios porque tenían poderes extraordinarios del rey fuera del territorio. Y eran plenipotenciarios porque se le daban plenos poderes, porque no había otra manera. O sea, cuando el rey le mandaba una orden y venía la respuesta, habían pasado 5 meses. Entonces, el embajador tenía que tener plenos poderes para actuar. Eso ya no existe. Eso ya no existe.
Ningún embajador tiene poder plenipotenciario y los jefes de Estado llaman al otro jefe de Estado por teléfono, por WhatsApp, por Telegram, por correo, por lo que sea, y tienen una comunicación permanente que hace totalmente ineficiente a los embajadores y a las embajadas. Entonces hoy las embajadas son unos grandes aparatos burocráticos que no hacen nada, salvo las embajadas de los países poderosos del norte, que siguen utilizando sus embajadas como instrumento de intervención, de agresión, de coerción, de chantaje y de amenaza. In situ. In situ. Mi opinión muy personal es que ese instrumento tiene que desaparecer. En estos tiempos en que la comunicación es inmediata y que además tú quieres hacer alguna actividad en otro país, tú la organizas por una reunión telemática, no necesitas tener un montón de funcionarios, porque cuando tienes un montón de funcionarios no necesariamente están haciendo cosas positivas, todo lo contrario, sobre todo cuando son una gran cantidad de funcionarios de un país poderoso en un país pequeño. Entonces, nosotros estamos asistiendo de alguna manera al quiebre de esa diplomacia tradicional. La decisión del gobierno de Níger en este sentido es decirle, señor, váyase porque aquí mando yo y yo tomo las decisiones. Ahora, van a empezar a ocurrir estas cosas, lo que está ocurriendo ahí, porque todavía impera una mentalidad colonialista, todavía impera una mentalidad imperialista en el sentido que un país negro de África no tiene ningún derecho a decirle a un país blanco de Europa lo que puede hacer en su propio territorio y en su propio país. Entonces, esto que está ocurriendo en Níger va a comenzar a ocurrir. Aquí en Venezuela lo sufrimos al revés. Aquí se creó el Grupo de Lima, o sea, se creó un instrumento diplomático para derrocar un gobierno. Eso nunca antes había ocurrido. Las organizaciones internacionales se crean para un objetivo positivo, para un objetivo loable. Aquí se creó una organización internacional para derrocar un gobierno. Y una de las decisiones que se tomó fue retirar a todos los embajadores. Y yo estaba feliz, ojalá que no volvieran nunca más. Claro, si vienen en son de amistad, si vienen en son de cooperación, bienvenido, bienvenido. Pero no vienen en ese sentido. Y cuando no pudieron ejercer todos esos países gobernados por la derecha, cuando no pudieron ejercer una función coercitiva, una función de apoyo al cambio de gobierno por la fuerza que estaba proponiendo Estados Unidos, cuando no pudieron, cuando no lo lograron, se fueron. Y entonces empezaron a ejercer una diplomacia basada en sanciones. Otra aberración del momento actual. Existe una Organización Mundial del Comercio, precisamente para regular el comercio mundial, pero hoy el 38% de la población mundial vive bajo sanciones. Pronto, cuando sea el 50%, vamos a ser más los sancionados que los no sancionados. Entonces la Organización Mundial del Comercio, otro instrumento de la diplomacia multilateral en este caso, no va a tener razón de ser. Entonces esto que está ocurriendo, nos tenemos que empezar a preparar porque va a seguir ocurriendo, porque es el signo de los tiempos. En el conflicto tectónico entre una estructura internacional que fenece y una estructura internacional que está naciendo. En todo caso, no sé si desaparecerán las misiones diplomáticas como tal, pero en todo caso tienen que evolucionar a prácticas mucho más vinculadas a los tiempos, ¿no? Y olvidarnos de esa práctica del embajador que viene a imponer porque representa a la potencia imperial. Y seguramente nuestros amigos que ven el video conocerán ese viejo chiste: ¿por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Porque no hay embajada en Washington de los mismos Estados Unidos, ¿no? O sea, un viejo chiste, pero que no, por crudo y cínico, no deja de ser muy real. Supongo que habrá en su momento algún tipo de evolución en esto, ¿no? Se esperará hacia futuro. Ahora, lo que preocupa en África, la respuesta del gobierno francés de decir me quedo porque me quedo,
no va a llevar a una exacerbación de los ánimos del africano de a pie. Y no solo me refiero a Níger, sino de Nigeria, que hay una diferencia entre élite y su pueblo, y de todos los africanos que comienzan a ver realmente el grado de impertinencia, por decirlo menos, de la potencia europea. ¿No están jugando a que creen que están en otros tiempos y exponiéndose a una reacción mayúscula? Bueno, tú y yo tenemos una edad suficiente como para recordar que una de las cosas que hacíamos en los años 60, 70, cuando se luchaba, era que banderas de Estados Unidos. Ese era uno de los deportes preferidos que hacíamos como expresión de rabia y de furia por la intervención estadounidense en nuestros asuntos internos. Hoy está ocurriendo algo similar en Europa con respecto a Francia. El modelo neocolonial impuesto en África, porque efectivamente las naciones africanas, menos la República Árabe Saharaui Democrática, son naciones independientes, pero sometidas a un modelo neocolonial europeo que todavía persiste. Hay 14 países en África que tienen como moneda el franco francés. Incluso Francia ya hoy tiene el euro y ellos todavía tienen el franco francés. Hay misiones militares a partir de un reclutamiento de ciertas élites en algunos países que actúan con una mentalidad colonial. Entonces es el clásico sistema neocolonial. Pero al igual que el modelo neoliberal que creció hasta que explotó y los pueblos se empezaron a agotar, el modelo neocolonial también creció y está explotando porque comienzan a haber ciertas élites informadas que además particularmente tienen cabida dentro de las Fuerzas Armadas cuando empiezan a darse cuenta que son los garantes de la soberanía nacional y que esa soberanía nacional no está siendo atacada por los países vecinos, sino que por las colonias, y que les han sembrado a los africanos problemas como nos han sembrado a los latinoamericanos problemas vecinos. Nosotros casi todos ya lo hemos solucionado, no tenemos guerras fronterizas en América Latina, pero bueno, en tu país las tuvo con Chile, las tuvo con Ecuador, hasta hace poco. Con Colombia. Con Colombia hasta hace muy poco tiempo. En conflictos caimitas en realidad, cuando eran problemas de otros. Venezuela tiene todavía conflictos fronterizos con Colombia y con Guyana. Todavía nosotros no hemos terminado de delimitar nuestras fronteras en el Caribe. Por suerte eso está en un marco de cooperación y de negociación. Todo eso son cosas heredadas del colonialismo. El colonialismo diseñó el mundo a partir de sus decisiones y de sus intereses. Es grotesco. Yo estuve en la biblioteca de nuestra Cancillería y revisé los archivos de cómo se trazaron las fronteras nuestras, y es una cosa grotesca. Se trazaron en España. En España se trazó cuál era las fronteras del virreinato del Perú y de la Capitanía General de Venezuela, a partir de nada, de lo que ellos querían. Y violentaron el territorio tradicional de nuestro pueblo originario, lo mismo que ocurre en África, e incluso en una dimensión muy superior, porque además nosotros, por lo menos, el hecho que hayamos sido colonizados por el mismo país nos permite comunicarnos. Además, nosotros nos impusieron una religión por la fuerza que también es más o menos común. En África no es así. En África un pueblo que vivía ahí desde hace miles de años, de repente le pusieron una frontera y en una de las partes de ese pueblo tiene que hablar ahora francés y al otro lado del río tiene que hablar inglés. Entonces, todos esos elementos están haciendo que muchas élites africanas comiencen a tomar conciencia. Y esto, te imaginarás, no es un proceso
homogéneo. Hay países donde avanza más rápido, hay países donde es más lento. El caso de Gaddafi, que era un militar nacionalista, antimonárquico, y que produjo un gran proceso de desarrollo en su país, que lo llevó a ser el país más avanzado desde el punto de vista económico y social de África, lo destruyeron. Cierto. Estos intereses neocoloniales. Entonces, y asesinaron a Tomás Sankara, y asesinaron a Patricio Lumumba, a Eduardo Mondlane, a una gran cantidad, al líder del frelismo que misteriosamente se le cayó el avión, a Zamora Machel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un proceso que se está viviendo y que se va a manifestar. Fíjate que más peligroso, como tú de alguna manera lo decías, más peligroso que el hecho de que Francia se niegue a sacar a su embajada, va a ser cuando Francia se niegue a sacar a sus militares, y los va a tener que sacar. Claro. Que va a ser un proceso largo y complicado. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? No lo sabemos, pero va a ser mucho más peligroso. Claro. Porque hay armas de por medio. Y además hay como que algunos herederos del grupo Wagner que dicen, nosotros muy bien podemos ocupar ese espacio. Supongo que va a ser muy complicado. Sergio, estuvimos siguiendo muy de cerca tus publicaciones. Entiendo que estuviste en China y en Turquía en los últimos días. Y creo, no sé si esto coincidió con la fecha en la que se reunían el BRICS. Y en todo caso, cuéntanos cómo se está viendo este proceso, primero desde China y luego desde Turquía. Centrémonos primero un poco en China. ¿Cómo se ve este proceso allá de lo que significa el BRICS? Bueno, China ha sido uno de los países más entusiastas. Hay que decir que no todos los países BRICS tenían el mismo entusiasmo por su ampliación, pero China ha sido uno de los países más entusiastas en proponer y apoyar la ampliación de los BRICS. Es evidente hoy ya que tanto China como Rusia están embarcados en la construcción de un nuevo sistema internacional, un sistema que sea más justo, más equitativo, que sea más cooperativo, donde no haya imposiciones, donde no haya invasiones, donde no haya sanciones. Y en ese sentido, incluso va más adelante que Rusia, porque bueno, Rusia está embarcada en una guerra que tiene que solucionar, porque tiene que ver con su seguridad nacional. Y en este sentido, aunque China está embarcada en la preparación para una guerra posible, si Estados Unidos insiste, digamos, en promover la independencia de Taiwán, el desarrollo económico de China sigue caminando muy aceleradamente. El Producto Interno Bruto, la economía china creció 5,5% en el primer semestre del año 2023, finalizado el 30 de junio. Si bien es cierto que es una caída respecto de los crecimientos que había de 8, de 10, hasta de 11% pasado reciente, pero en medio de la situación económica crítica que hay en el mundo, crecer un 5% es casi una hazaña. Están ellos mucho más preocupados de resolver sus problemas económicos, de avanzar en la solución de una serie de problemas que se les generan como parte del propio desarrollo, una serie de manifestaciones que no tenían en el pasado y que hoy se están expresando, frente a la cual tienen que dar respuestas, como los temas de empleo juvenil, como las necesidades de seguir avanzando en eliminar esa gran distancia que hay entre la ciudad y el campo. Pero China ha tomado nota en un proceso lento desde la toma de posesión, desde la llegada a la Secretaría General de Xi Jinping en 2012 y a la presidencia en 2013, de que China tiene la responsabilidad de ser un protagonista mucho mayor
en el escenario internacional, del cual prácticamente se encontraba totalmente ajeno, y que después empezó a ocupar un papel, pero casi estrictamente en los planos económicos, de inversión, etcétera, etcétera. Hoy China percibe las élites de la mano del pensamiento del presidente Xi Jinping, perciben la necesidad de comenzar a jugar un papel mucho más trascendente en la problemática global. O sea, ya no solamente en la lucha contra la pobreza en su país, sino que en la lucha contra la pobreza a nivel mundial, claro, en la solución de problemas de salud, de educación, de inversión, etcétera, que ayuden realmente a ¿Y el chino promedio está informado sobre el BRICS o esto pertenece básicamente a la élite política, intelectual o empresarial? ¿Cómo percibes eso? En los medios de comunicación se informaba. Los días que yo estuve allá, bueno, yo no leo chino, pero hay varios periódicos que se editan en inglés. Yo estaba en Shanghái, ahí en el hotel llegaban todos los días un periódico nacional en inglés y un periódico local en inglés. Y se informaba de todos los preparativos para los BRICS, sobre todo por la participación del presidente Xi Jinping. O sea, todo lo que mueva, todo lo que signifique la participación de China en un escenario internacional, ellos están interesados, muy interesados. El presidente Erdogan ha salido en los últimos tiempos un poco cuestionado por ciertos sectores de la opinión pública internacional porque parece que iba muy en sincronía con cierta posición contestataria respecto a Occidente y ciertos temas, ¿no? Pero al final, como corresponde, decidió promover los intereses de su país en la expectativa de que en algún momento le digan bienvenido a la Unión Europea y permitió, digamos, ciertos temas como entregar prisioneros ucranianos que estaban en territorio turco sin el beneplácito del gobierno de Moscú, porque había un acuerdo por medio. Y entonces al final parece que esto terminó rompiendo el acuerdo del grano. Sin embargo, el presidente Erdogan y el presidente Putin, entiendo, se van a reunir en Sochi para ver si salvan este acuerdo y ver cómo retejen esto. ¿Qué impresión tienes al respecto, Sergio? Mira, bueno, el presidente Erdogan es impredecible hasta para los turcos. Ok. No es una... la única certeza que se tiene en Turquía sobre el presidente Erdogan es que él intenta reconstruir el Imperio Otomano. Si bien es cierto, no lo intenta reconstruir en términos territoriales, de suponer que va a lograr construir otra vez un gran país con capital en Estambul, pero sí una influencia fuerte de Turquía en esos espacios. Y en eso, como casi todas estas personas que no tienen una posición político-ideológica clara, sino que son acomodaticios y son pragmáticos, Erdogan se acomoda a las circunstancias. Y esta situación, Turquía es el centro por donde pasa todo. Todo lo que va de Asia a Europa, todo lo que va de Europa a Asia, todo lo que viene de África a Asia, todo lo que viene de Europa. Y esto tiene que ver probablemente, permíteme, con una definición geoestratégica. Alguien me explicaba que Europa per se como continente no existe, que a alguien se le ocurrió llamarle continente a Europa, porque en realidad aquello que le llamamos Europa es una extensión de Asia, a la Euroasia, y Turquía precisamente es el corredor por donde pasa todo, ¿no? Así es. Y ese doble carácter que tiene Turquía en varias cosas, de ser un país euroasiático, de ser un país miembro de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Entonces, al final es el único país asiático miembro de la OTAN. El hecho de ser un país musulmán, pero con un gobierno aparentemente laico,
con instituciones laicas, con un ejército laico. O sea, tiene muchas características particulares este país. Las Fuerzas Armadas, por lo que me comentaron, en las Fuerzas Armadas hay un sentimiento nacional patriótico muy fuerte, muy fuerte. Y cuando intentaron derrotar a Erdogan hasta en un golpe de Estado construido en Occidente, bueno, él se adelantó y cayeron presos no sé cuántos miles de oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban conspirando. Y el hombre se sostuvo en el poder y se reafirmó en el poder en las elecciones recientes. Entonces, es un país que está, sí, eso sí, transitando por una crisis económica muy profunda, que ya venía transitando por esa antes de que se produjera el terrible terremoto del año pasado, que profundizó su situación económica crítica, y eso lo hace ser un poco cauto en sus relaciones con Occidente. Y eso es lo que hace que produzca estos vínculos de ser miembro de la OTAN, pero solicitar su ingreso a la Organización de Cooperación de Shanghái, una cosa insólita. De acercarse a China y Rusia, pero intentar ser de la Unión Europea. De hecho, creo que también intentó, o no sé si llegó a enviar una delegación a la cumbre en Johannesburgo. Sí, entiendo que sí, porque fue invitado. Es un poco pisando en cada lado a ver si algo le sale, ¿no? Claro, y entonces, y en el ámbito regional, por ejemplo, acaba de solucionar sus problemas de relaciones con Egipto, que están rotas las relaciones con Egipto, porque el actual gobierno de Egipto derrocó al anterior presidente, que era del mismo partido, de la Hermandad Musulmana, que es el partido, la orientación del partido de Erdogan, y habían roto relaciones, y ahora en medio de toda esta oleada de paz que hay en Asia Occidental, bueno, establecieron relaciones restablecieron relaciones con Egipto. Hay un proceso de acercamiento con Siria para tratar de solucionar también el problema de la presencia militar de Turquía en Siria, que es inaceptable, por supuesto, en términos de soberanía para Siria, pero bueno, por lo menos ya hay negociaciones. Está el cuarteto, se llama el cuarteto de, no fue el nombre ahora, se reúnen creo que en Azerbaiyán, participan Irán, Turquía, Siria y Rusia para tratar de buscar una solución al problema de la presencia militar de Turquía en Siria. O sea, hay una diplomacia fuerte por parte de Turquía. Claro, en este cambio que hubo ahora en esta nueva elección del presidente Erdogan, por lo que me explicaban allá los amigos, los colegas, me decían que este es un gobierno, diríamos en términos tradicionales, mucho más a la derecha del anterior, mucho más pro-occidental, por algunas piezas fundamentales que están ocupando nuevos ministros incorporados al gobierno, que tienen una orientación mucho más pro-occidental que los anteriores. Entonces, en ese sentido, ellos ven con peligro la posibilidad de que Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo por atraer a Turquía hacia que tenga una presencia mucho mayor en la OTAN. Turquía tiene una muy buena relación con Rusia, pero le vende drones y armamento a Ucrania. Entonces, es un país, un gobierno y un personaje bastante difícil de sondear, de establecer parámetros respecto de su conducta política. Genial. Bueno, nos ayuda mucho a entender los últimos movimientos. Impresiones, ya para terminar, de lo que pasó con el comandante del grupo Wagner, iba con su alto mando, por utilizar un término, una avioneta privada y cayó.
Se sabe que ha fallecido y el presidente Putin ha dicho, bueno, sí, mi sentido pésame, es un hombre que cometió errores, lo subrayó y bueno, ahí quedó y parece que todo el componente Wagner va a ser incorporado a las Fuerzas Armadas rusas o algunos otros contratistas. En tanto que en Rusia no han habido, perdón, en África no han habido situaciones que se hayan descompensado ante la ausencia de Prigozhin. Parece que el asunto tenía un control previo. Hay quienes, siendo malévolo, decían que Prigozhin era un señor que ya había fallecido y que seguía caminando porque no se había dado cuenta. ¿Qué hay ahí? Impresiones. Bueno, mira, Prigozhin, si tú quieres establecer una caracterización de Prigozhin, es interesante la que hacen los medios de comunicación occidentales. Hace 4 meses, Prigozhin era un malvado asesino que dirigía una tropa de asesinos que estaba matando y asesinando y devastando África y Ucrania. Cuando se alzó contra Putin, pasó a ser un luchador por la democracia, la libertad, que tuvo el valor para enfrentar a Putin y decirle las cosas por su nombre y poner en evidencia que en Rusia hay una autocracia que debe ser eliminada. Cuando terminó el alzamiento y Putin habló con Prigozhin, entonces la tercera caracterización, la prensa occidental lo comenzó a caracterizar como un traidor, un mediocre, un tipo que se vendía, que lo único que le interesaba era el dinero, para pasar ahora a ser un mártir de la persecución y el asesinato y de la muerte que le produjo Putin. Entonces, con la fiabilidad que uno le da a la prensa occidental, o por lo menos que yo le doy a la prensa occidental hoy, tú te das cuenta entonces quién es el personaje. Yo escribí un artículo muy en este sentido sobre este tema, escribí un artículo que no cayó muy bien en ciertos sectores, sobre todo sectores proclives a Rusia, de quien yo tengo un gran respeto y en particular tengo un gran respeto por sus Fuerzas Armadas. Y nuevamente hay que volver a lo estructural. Y lo estructural tiene relación a que ningún país puede aceptar, y ningún militar de carrera, un miembro de la Fuerza Armada, puede aceptar que en el país haya un ejército paralelo con autorización del Estado. Es una aberración. Eso cuestiona la propia condición natural de un Estado. Entonces, uno tiene que ir al origen de por qué Prigozhin llegó a tener tal poder de ser, un ejército. Yo lo caracterizo claramente como un ejército mercenario. Que le digan contratistas, está bien, todo el mundo tiene el derecho de llamarlo como quiera. Para mí son mercenarios, porque una persona que cobra por ir a la guerra es un mercenario. Entonces hay gente que dice, bueno, pero los militares de los ejércitos regulares también cobran. Claro, pero los militares de los ejércitos regulares forman parte de una institución en la paz y en la guerra. Y en la mayor parte de los países a veces hay militares que se mueren sin haber ido a la guerra. Pero esto no, les pagan por ir a la guerra. Es distinto. Ellos no construyen. Nadie sabe el trabajo que tienen los militares en tiempo de paz, que es un trabajo arduo, esforzado, sacrificado. Yo hablo de eso porque yo sí sé de lo que se está hablando. Y esa persona no recibe un sueldo, un militar no recibe un sueldo por ir a la guerra, recibe un sueldo por formar parte de una institución del Estado. Ahora, cuando tú expresamente creas una institución y contratas personal para esa institución para que vaya a la guerra, eso se llama mercenario. Póngale el nombre que le ponga. Ahora, el tema está en cuál es el origen. Y el origen yo creo que viene dado por la desintegración de la Unión Soviética, en que se produce una transición abrupta, regresiva, o sea, se produce una transición del socialismo al capitalismo. Nosotros hemos estudiado siempre la transición del capitalismo al socialismo.
Y esa transición, que una transición abrupta, desordenada, permitió que algunos jerarcas se enriquecieran en plazos muy cortos y se apropiaran de bienes del Estado de forma fraudulenta y mafiosa, que hicieron que Rusia en la última década del siglo pasado fuera maltratada, humillada, aplastada por Occidente. Y estos oligarcas, ¿qué hicieron? Estos oligarcas lo que hicieron fue apropiarse de la riqueza rusa para sí mismos, sin importarles lo que estaba pasando en el país. Entonces, cuando Putin regresa al poder, cuando Putin llega al poder en el año 2000 y se encuentra esta situación, él trata, esto es una interpretación mía, por cierto, trata de buscar un asidero en el sector empresarial, porque no se trataba de ahora establecer, de decir todos los empresarios son oligarcas, claro, y todos son enemigos de Rusia. Claro. No era así. Ajá. Entonces trata de buscar algunos empresarios, entre comillas, patriotas, no sé si esa clase exista, pero bueno, supongamos que existe, algunos empresarios patriotas que se quedaron en Rusia, que querían invertir en Rusia, que querían desarrollar sus emprendimientos en Rusia, y emergieron una serie de empresarios que tenían esas características y que establecieron una relación privilegiada en condiciones distintas con el nuevo gobierno del presidente Putin. Uno de esos empresarios fue Prigozhin. Prigozhin no empezó teniendo una empresa de mercenarios. Él tuvo empresas de construcción, tuvo empresas de alimentos, y en algún momento decidió incursionar en esto. Y bueno, imagino yo que las necesidades del Estado de contar con relaciones con los empresarios le permitieron, y fue creciendo, y en algún momento, cuando se entendió que se le estaba pidiendo ayuda a Rusia, sobre todo en África, sobre todo en Siria, y había algunas misiones que por diferentes razones consideraron ellos, para mí erróneamente, que no podían enviar al ejército ruso, entonces le dijeron a Prigozhin, haz tú la tarea. Y le dijeron a los gobiernos africanos, mire, no le podemos mandar tropas rusas, pero tenemos a esta gente. Bueno, que vengan. Y como son buenos combatientes, como son buenos soldados, como bueno, eso nadie lo puede poner en duda, ¿no? Menos el señor de Kiev. Nadie lo puede poner en duda, pero yo creo que no hay que ser mercenario para ser valiente, y claro, los rusos desarrollaron los soviéticos desarrollaron la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchos héroes, muchos luchadores, sin que hubiera un solo mercenario. Entonces, ¿por qué en aquella época no había mercenarios y ahora sí tiene que haber? Yo estoy en contra de los mercenarios. Yo desearía que la Wagner y que todas las empresas mercenarias del mundo desaparecieron, porque yo no puedo tener una actitud respecto a las empresas mercenarias occidentales, que son las que están haciendo la guerra en Yemen, por ejemplo, que son las que tienen presencia en Siria. Entonces, criticarlas, atacarlas, pero favorecer que existe una empresa mercenaria rusa. No, tengo una posición de principio frente a eso. No sé, porque eso se puede tornar muy peligroso, porque luego va a salir una empresa privada que pueda tener su propio, como ya las tienen, una iglesia ortodoxa o evangélica que crea que lo necesita, y nos llenamos de grupos organizados sin control de nadie. Bueno, pero más que eso, hermano. Dieron un golpe de Estado, o intentaron dar un golpe de Estado, donde hubo ciudadanos y soldados rusos muertos, donde se perdieron aviones y armamento. El tipo pensó en algún momento que podía asumir que, porque él, ¿cuál fue la política de él? Criticar al alto mando ruso, decirle que no tenía capacidad de conducción de la guerra. Oye, la guerra en Ucrania se desarrolla en 1.200 kilómetros de frente, y ellos combatían en 30 kilómetros. Eso es lo que habla un poco de Prigozhin, ¿no? Es un tipo que no tenía las luces para entender el escenario general, y que probablemente creía que estaba pues en una lucha barrial donde no solo se ganaban metros, sino también
era discusión a aire libre, sin entender los componentes geopolíticos de eso, ¿no? Creo que en cualquier institución seguramente que hay más de una desincronía y reclamos y muy duros, pero se hacen dentro de la institución, no hacia afuera exponiendo en mayor o menor medida las situaciones complicadas que se enfrenta en situaciones de una evolución en el frente, ¿no? A mí me da un poco la impresión que ese fue el gran pecado. Además lo que decía era mentira. Lo que decía era mentira, que no le abastecían con municiones. ¿Y con qué municiones peleaba? Si no le abastecían con municiones. Además, él combatía en 30 kilómetros de frente. El frente ruso-ucraniano es de 1.200 kilómetros. Cuando tú tienes un frente de 1.200 kilómetros, tienes que tener una visión estratégica. Tienes que manejar la aviación, tienes que manejar los misiles, tienes que manejar la artillería, tienes que manejar el movimiento de grandes unidades de miles de hombres. Pero además, tienes que manejar la economía, tienes que manejar la finanza, tienes que manejar la industria de armamento, tienes que manejar la diplomacia. Acordémonos de la definición de guerra. La guerra es la continuación de la política. Entonces, suponer que porque tú desarrollabas la guerra exitosamente en 30 kilómetros, todos los demás eran unos incapaces, es de un egocentrismo excesivo. Y ese egocentrismo fue el que lo llevó a cuestionar a los altos mandos rusos y después incluso a cuestionar al gobierno ruso. Bueno, habrá que ver en qué desembocan las investigaciones, porque también si se critica la manera como fue que actuaba este personaje, creo que también tendríamos que tener una explicación muy solvente de parte del ejército, del Estado ruso, sobre cuáles fueron las circunstancias en las que el señor Prigozhin abandonó el mundo de los terrícolas, por decirlo de alguna manera. No sé si quisieras hacer un comentario final sobre el tema, Sergio, hermano querido, para terminar esta entrevista. Creo que me diste el tiempo suficiente para exponer lo que pienso sobre el tema, que es muy polémico. Pero fíjate que el mundo avanza tan rápido que ese tema que copó todos los titulares durante 4 o 5 días, ya todo el mundo se lo olvidó, hay otras cosas. Ahora está Níger, ahora están los BRICS, ahora hay muchas cosas. Muchas cosas de las que hablar. Sergio Rodríguez Helfenstein, él es doctor en estudios políticos y analista internacional, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa para comentar sobre los pulsos geopolíticos a los que está expuesto el planeta entero en los últimos días. Muchas gracias por habernos acompañado, Sergio, muchas gracias a todos nuestros queridos amigos que ven este video. Soy Juan José del Castillo El J y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.